Entonces, en estas breves notas es simplemente una especie de introducción. Creo que con toda justicia le ha sido concedido el Goya de Honor, con todo merecimiento, porque se premia así toda la carrera en cine y televisión de alguien muy especial y con indiscutible personalidad propia. De hecho, si hubiera que utilizar un adjetivo para definir la figura de Josefina Molina dentro del audiovisual español, incluyendo cine y televisión, sería sin duda el de precursora, el de adelantada a su tiempo. Fue la primera mujer que se graduó como directora en la Escuela Oficial de Cinematografía en 1967. Al año siguiente, en el 68, empleó por primera vez el rodaje plano a plano en vídeo para su adaptación televisiva de La Metamorfosis de Kafka, que fue su primer trabajo, y no es sencillo empezar con La Metamorfosis, no es precisamente una obra fácilmente adaptable. Se situó en cabeza del grupo de jóvenes realizadores que en la década de los 70 cambió radicalmente la segunda cadena de televisión española, el UHF, que se llamaba entonces. Desarrolló de manera especialmente inventiva el modelo del docudrama en su película Función de Noche, filmada en 1981, que ha pasado varias veces en la Academia y que vuelve a pasar, si no me equivoco, sumando a ese modelo el significado de la obra teatral 5 horas con Mario de Miguel Delibes, de quien también adaptó en 1977 su novela El Camino en varios episodios para televisión española. Abordó con originalidad, capacidad creativa y éxito de audiencia las series de gran formato como Teresa de Jesús en el año 84. Fue pionera en la investigación del uso de cámaras digitales para la grabación de programas de televisión. Todos ellos son motivos y más que podríamos añadir que creo que justifican esa calificación de precursora o de adelantada a su tiempo. Por tanto, una diversificada, rica y amplia labor en el campo de la imagen, donde la exigencia en el lenguaje cinematográfico, y la composición estética, algo fundamental, es decir, no hay un solo plano que no esté absolutamente pensado y absolutamente medido desde una perspectiva estética, se aunan con una especial profundidad en la composición de los personajes y un rigor en el tratamiento de épocas y ambientes, así como un destacado dominio de la dirección de actores. También en Esquilache lo acaban de ver, pero en cualquiera de sus películas, en cualquiera de sus obras televisivas, hay un trabajo excelente en la dirección de actores que hace que gran parte de sus intérpretes hayan hecho sus mejores trabajos con Josefina. Siempre rigurosa y exigente en su forma de abordar los diversos géneros y temáticas, la filmografía de Josefina Molina se compone además, como tiene ocasión, además de Función de Noche, que ya he citado, de Ver a un cuento cruel, en el año 73, que fue su primera película para cine, La Tirita, episodio de la película colectiva Cuentos eróticos, del 79, Esquilache, que acaban de ver, del 84, Lo más natural, del 90, y La Lola se va a los puertos en 1993. La dirección teatral con el gran éxito de 5 horas con Mario, la novela biográfica de carácter histórico que también ha cultivado en varias ocasiones, e incluso una amplia labor teórica y pedagógica completan ese perfil que trataba de diseñar. Solo dos mujeres que eran actrices, Rafaela Aparicio e Imperio Argentina, habían recibido previamente el Goya de Honor. Josefina Molina es así la primera directora, primera cineasta mujer, en obtenerlo, lo que se corresponde con ese carácter de pionera del que he ido hablando. No era nada fácil en los años 60 y 70, en España, abrirse camino en un terreno de hombres, y ella lo consiguió con tanto coraje como determinación. Sigue sin ser sencillo, y lo demuestra ese raquítico 7% de realizadoras en el actual cine español. Presidenta de honor de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas que lucha para cambiar este estado de cosas, Josefina Molina es un modelo para quienes hoy entran en la profesión o están ya en ella. Pero este Goya, y esto me parece importante subrayarlo, no posee un significado únicamente ni en el primer término feminista. Es un premio a la sensibilidad, al talento y a la maestría, tenga el sexo que tenga. Cuando dices la primera vez que quieres dirigir cine, se produce un silencio y luego se cambia de conversación. Y luego, pues nada, se insiste y se insiste hasta que un día, por fin, pues te dejan.
te dejan que lo hagas. Y entonces pues, tú aprovechas y te vas a Madrid y empiezas, ingresas en la escuela, por suerte, y bueno, pues no sé, todo viene un poco porque tienes un objetivo y si tú te trazas ese objetivo e insistes en él, pues lo consigues. ¿Qué recuerdos tienes de la escuela? Pues estupendo. Sí, sí, es verdad. Cecilia, que teníamos unos compañeros estupendos y que lo pasábamos bien y veíamos películas prohibidas, absolutamente, que llegaban a la escuela y se proyectaban películas que venían o de paso o venían para que se las viera la censura y nos las pasaban a nosotros, pero luego la censura las rechazaba y entonces no se veían, las veíamos nosotros. Así hemos visto mucho cine en los sábados de la escuela. Cuando salíamos de la escuela íbamos todos con una sensación de pureza y de ponernos en un pedestal. Creíamos que realmente éramos autores, creadores y bueno, pues no podíamos caer en la bajeza de hacer televisión, que era una cosa popular y bueno, que no entraba dentro de los cálculos. Sin embargo, en televisión, en la segunda cadena, ya se había iniciado una captación de la gente de la escuela para hacer... realmente lo que pretendían era dar un giro y aparentar que el sistema, la dictadura, también daba paso a los jóvenes y que se renovaba. Yo me di cuenta de que si me mantenía en la idea de hacer solo cine y cine de autor, probablemente mi porvenir era muy negro. Era muy duro para un hombre, pero mucho más duro para una mujer. No iba a encontrar un productor que pudiera financiarme mis películas. Entonces yo pensé que en televisión podía aprender, podía al mismo tiempo contribuir a la difusión de una cultura que entonces era privilegio de muy pocos. Y creo que en ese sentido yo opté por esa postura y desde luego no me he arrepentido nunca. No, yo creo que sería importante el hacer en una doble sesión una proyección de Goyescas de los años 40, una película importante dentro del cine español de Benito Perojo, al lado de Esquilache. Es decir, un mismo periodo histórico, como está tratado de dos maneras fundamentalmente diferentes, porque en el cine español ha habido mucho cine de época, en los años 40 sobre todo, hay un cine, todo un cine histórico, entre comillas, que se cultivaba de una manera continua, entre otras cosas para traslucir los mensajes, digamos, que quería dejar pasar el régimen a través de esa historia y que en esos momentos eran profundamente antimonárquicos, por ejemplo. Pero es interesante, sería muy bueno para un historiador, digamos, del cine español ver las dos películas juntas. Yo creo que además Esquilache tiene un significado en su momento también importante, es decir, se hace en el año 88, en unas perspectivas de cambio en la sociedad española después de la primera transición, la que llega hasta el año 82, donde todo el problema que se plantea la película, que es el cambio en España, la evolución de las costumbres, la necesidad de variar, digamos, los hábitos más atrasados del pueblo español, la necesidad de una nueva sociedad, de un empeño por transformar la realidad, yo creo que estaban presentes en ese momento en la sociedad española. Y yo creo que en la obra de Buero es importante, es una obra que está estrenada en diciembre del 58, yo tengo aquí una edición de Stelitzer, que era una colección que sacaba las obras de teatro en su momento, herencia de mi padre también, evidentemente, no que yo la comprara, y que entonces en aquellos momentos supuso realmente una obra bastante rara que se pudiera estrenar con la censura tan fuerte que había. Pero el año 88 tenía una significación de también metáfora sobre un cambio que estaba vigente en la sociedad española y que también encontraba muchos problemas, muchos obstáculos para salir adelante. Lo que hace la película es plantear una eterna historia de este país, que es la contraposición de la modernidad contra la posición recalcitrante de unas tradiciones, unas formas de actuar absolutamente poco razonables. Y bueno, como en general el gato al agua se lo llevan
los que no quieren la modernización, y que esto es una cosa a analizar continuamente, porque se siguen repitiendo muchas formas de estas actuaciones a las que me refiero. Fernando Fernández Gómez no era difícil de dirigir, era irónico, pero yo no he visto un actor más atento a lo que le dices y más afable en el fondo. Yo recordaré toda mi vida, yo lo pasé mal porque era mucha responsabilidad. Yo lo pasé muy mal en el rodaje, pero yo recuerdo especialmente el último día de rodaje, cuando terminó y dijimos, bueno, la película se ha terminado, dijo el ayudante, y eso, bueno. Entonces, yo me acerqué a Fernando y le dije, Fernando, muchas gracias, y él me dio un abrazo absolutamente extraordinario. Yo lo recordaré toda la vida, aquel abrazo, porque era comprensión, solidaridad, en cierta medida conmiseración, como si supiera todo lo que yo había pasado, ¿no? Y era como una especie de decir, bueno, que sepas que yo me he enterado de todo, que yo lo sé, que has sufrido mucho, pero aquí estoy y hemos terminado. Y esto para mí, un recuerdo imborrable, imborrable. Y luego yo recuerdo una cosa que le contaba hace poco a Enrique, López Vázquez. López Vázquez era muy quejita. Y muy quejita. Y Fernando le tomaba el pelo, le contaba cosas, le decía que no está gustando lo que haces. Le decía, mientras le tomaba un whisky en el bar. Y el otro decía, ¿cómo es posible? No es posible. Esto. Y se ponía como verde y eso. Y entonces yo veía que llegaba muy nervioso a los rodajes. Entonces yo le hablaba, yo tengo una, no sé si buena o mala costumbre, pero yo hablo mucho con los actores, les cuento muchas cosas y sobre todo les confieso mucho lo que quiero. Y pretendo que sacar de ellos lo mejor, porque a través de la comprensión, a través de que ellos entiendan lo que yo quiero y lo compartan, y así, bueno, pues... Entonces yo hablaba mucho con López Vázquez, y yo pensaba, este hombre ni me escucha, ni le importa, ni le interesa lo que yo le estoy diciendo. Bueno, pues yo seguía contándole cosas, íbamos a rodar el plano, y yo le decía lo que tenía que ser ese plano, se lo contaba, él estaba distraído, se tocaba así, se ponía la coleta, se decía cosas. Bueno, motor, acción, absolutamente calcado todo lo que le había dicho. Ni un matiz se le olvidaba. Entonces me quedaba sorprendida, porque decías, bueno, pues ¿cómo es posible que este hombre se haya enterado de lo que yo quiero? Como si parecía que no escuchaba, y sin embargo ahí lo tienes. Pues bueno, pues nada, muy bien. Hacíamos otra por seguridad, otra toma por seguridad y ya está, y se acababa. El cine nacional pasa del triunfalismo a la depresión con una velocidad pasmosa, que a mí me deja estupefacta. Y entonces, bueno, tan pronto estamos como imbuidos de nuestra creatividad, que la tenemos, y si no, ¿por qué tenemos éxito fuera de nuestras fronteras? Es porque aquí nuestros peores enemigos son nuestros compatriotas en el fondo, porque nos han cogido como el pim pam pum. Nos dicen unas cosas terribles a la gente del cine, los compatriotas. No les gusta el cine, no van al cine, luego lo ven en televisión y les gusta muchísimo. Dicen que es estupenda, que película, pues esta película no estaba mal, pero no van al cine a verla. Y luego nos dicen chorizos y no sé qué. Yo creo que no es verdad. El cine está pasando una gran crisis en todo el mundo. Yo creo que están cambiando los patrones de consumo, los espectadores están cambiando, y yo creo que hay que buscar la fórmula, supongo que con imaginación, para ajustarse a las nuevas tecnologías y no despreciarlas, sino al contrario, buscar el negocio en las nuevas tecnologías. Si no es así, pereceremos. Yo creo que los festivales son importantes, porque son escaparates donde se ve... Si nos es difícil al cine español, por ejemplo, estrenar y mantener en cartel las películas, porque estamos condenados a que siempre nos quiten nuestras películas, vayan como vayan, excepto cuando hay algún boom, como pueden ser los torrentes,
si estamos acostumbrados a que es muy difícil que se vean nuestras películas, excepto cuando pasan al circuito de televisión, yo creo que es un punto de partida importante que se puedan ver, que por lo menos la gente las pueda ver en los festivales y que se puedan discutir, dialogar sobre ellas, plantear, pero de todas maneras, a mí mi opinión es que son necesarios los festivales. Ahora, para una mayor profundización en el tema, está aquí el director de la SEMINCI, el que ha sido durante muchísimo tiempo el director de la SEMINCI, que puede ilustrarnos mejor que yo. Pues yo he ido como espectadora, nada más. Yo recuerdo perfectamente la presencia de Squillace en Berlín, en el festival, que fue muy bien recibida, fue muy bien acogida, tanto por el público como por la crítica. Lo que sucede es que con las películas españolas históricas hay un problema, que el público y la crítica de fuera no tienen ni pajolera idea de lo que es la historia de España. Es decir, cero. Es decir, de aquella época todo el mundo sabe lo que fue la Revolución Francesa y cómo fueron, digamos, los diversos movimientos que se incrustaron en la propia Revolución, o cómo fue la independencia norteamericana, pero Carlos III, Squillace, Fernando VII, todo el contexto histórico de la Ilustración española, absolutamente desconocimiento, con lo cual ese primer acercamiento a la película es difícil por parte de un público o una crítica de fuera de nuestro país. Los festivales tienen una tarea fundamental, no voy a extenderme en el tema, yo creo que gran parte de las obras de los grandes directores, y hagamos una mención a alguien que acaba de dejarnos como Angelopoulos, como Teo Angelopoulos, que fue dado a conocer gracias a los festivales de cine y a las proyecciones y a los premios que fue consiguiendo los festivales, son sobre todo un vehículo de conocimiento, un vehículo de promoción, un vehículo de acercamiento a nuevas cinematografías, a nuevos autores o a autores consolidados con las obras más recientes. A mí me parece un papel fundamental. Lo que me preocupa aquí y ahora es el presente de los festivales españoles. Eso sí me preocupa mucho, porque van a quedar muy pocos en este momento. Es decir, estamos viviendo una absurda injusticia en el Festival de Gijón con la destitución de su excelente director como el José Luis Cienfuegos. Están desapareciendo festivales. El Festival de Sevilla de Cine Europeo puede que desaparezca. El Festival Miradas en Pamplona, en Pamplona, se va a hacer cada 2 años el Festival de Animación de Madrid. Madrid ha desaparecido. Hay muchos festivales que están desapareciendo y eso es una pérdida profundísima para ese conocimiento de cinematografías que por los circuitos comerciales llegan poco, tarde y muchas veces mal. Es una constante en el cine que yo hago. Yo siempre hablo de mujeres, en algún momento hablo de mujeres que tienen que tomar su camino con libertad. Por ejemplo, en Squillace, Fernanda, al final, después de que la han explotado un poco, entre unos y otros, es una mujer que oye lo que le dice el ministro, que empieza a hablar de moralidades y de éticas y de políticas, y ella le dice, no tiene usted que darme más que palabras. Y entonces se va y desprecia tanto a Bernardo como a la pantomima de la procesión y se va hacia su destino, que suponemos que puede ser un destino un poco más libre y menos fiado a los poderosos, ¿no? Que la han maltratado. Y bueno, luego en el caso de la losa de los puertos, lo que yo pretendía era hablar de una mujer que sobre todo primaba su condición de artista y que lo cifraba todo, que lo dejaba todo por seguir su camino como artista. En La Santa yo lo único que pretendía es hablar de una mujer del siglo XVI que quería trascenderse y que la única vía que vio era la de ser monja. En aquella época no había otra vía para realizarse personalmente, para tener una cierta libertad. Y bueno, y así sucesivamente, casi todas las cosas que he hecho siempre hay un personaje, o es el personaje central, en el que se habla de eso, de la demanda de libertad para que una mujer pueda emprender su camino sin fiarlo a los hombres que la rodean o a la situación que la rodea. No tengo ningún proyecto personal. A mi edad más vale estar tranquila.